¿Alguien tiene fuerza para saltar arriba? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Grita. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Dilo, dilo. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Los jóvenes saltando, saltando, saltando. Denle la bienvenida a Marcos Witt. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero. Bien, hermanos, les saludo en el amor y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que es el frío, a veces a los hermanos les retrasa un poco, ¿no? O es que todavía están celebrando el Día del Padre. Pero hay hermanos privilegiados, son papás que han entendido, creo que el amor de Dios es lo más importante y buscan esa presencia de Dios que es lo más precioso que uno puede experimentar. Amén. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, y vamos a ponernos en la presencia del Señor. Señor, en esta hora, Dios bendito, te damos gracias, Señor, una vez más, mi Dios amado, porque nos traes, Señor, a tu casa, Padre. Nos das, Señor, esa oportunidad, Padre amado, de alabarte, de glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Dios bendito, pues, Señor, por tu gracia, por tu amor, Señor. Tú nos guías, Padre, hacia tu casa, Señor, para alabarte, Señor. Nuestro espíritu, Señor, está conectado con tu espíritu, mi Dios amado. Necesitamos cada día de ti, de tu presencia, de tu amor, Señor. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad. Gracias por este día, Señor. Nos ponemos en tu presencia, Señor, que seas tú guiándonos en este momento, en esta noche, Señor, que tú seas guiando, Señor, las alabanzas, la palabra, Señor, que venga de ti, Señor, tu presencia fluya, Señor, en cada rincón, en cada esquina de tu casa, mi Dios amado. Oh, bendito Dios, necesitamos llenarnos de tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a invitar a la hermana que nos va a traer los himnos. Muy buenas noches, amados hermanos, los saludo en el amor de Cristo Jesús, que Dios les bendiga grandemente. Y vamos a abrir el himnario en el número 22, en la página número 22. Hoy yo quiero andar con Cristo.
Así es. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén, gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a dar la lectura bíblica. Vamos a ir a Isaías 41. Solo vamos a leer 2 versículos, ¿sí? El 9 y el 10. Isaías 41, versículos el 9 y 10. Dice así, ¿no? Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Esta palabra, amados hermanos, es muy hermoso porque nos damos cuenta, amados hermanos, de que no importa de dónde Dios nos ha sacado, no importa de dónde venimos, Dios nos ha escogido para que seamos, amados hermanos, siervos de Dios, y que Él siempre estará con nosotros cada día. Amén. Bien, vamos a invitar al Ministerio de Alabanza, que vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a deleitarnos en esta noche en la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos hemos venido aquí a sentir la presencia, a sentir el mensaje y a deleitarnos en la presencia de Dios? ¿Cuánto hemos venido a eso? Amén, hermanos. Amén. Así que vamos a alabar a nuestro Padre Celestial y vamos a decirle: levántate, Señor, que los enemigos caigan delante de ti. Amén. Aleluya. Levántate, levántate.
noche vamos a decirle: gracias sublime eres tú. Amén. cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí,
lo que hiciste en mí. Aleluya. Un encuentro contigo, Señor, quiero tener, porque tu gracia es tan sublime. Y un encuentro contigo quiero estar. Levanta tus manos en esta noche y conéctate con el amado, que sabemos que su presencia está en este lugar. Dile: Señor, quiero tener un encuentro contigo, un encuentro con el Espíritu Santo, porque dice tu palabra que mientras que 2 o 3 están aquí, tú estás aquí, Señor. Hermano, que sea un encuentro entre tú y tu amado, que es el Padre Celestial, que sea un encuentro tan hermoso entre tú y Él. Aleluya. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Quédate, mi amado, y he preparado un altar. Lléname, lléname más. Quédate, mi amado, hoy he preparado un altar. Lléname, lléname más. Necesito un encuentro contigo, un
Dice la palabra de Dios que hubo un campamento y en ese campamento había una nube con relámpagos que era la presencia de Dios y se manifestaba en ese lugar. Y yo creo que en esta noche ese campamento y esa presencia de Dios, que era esa nube, van a estar en ese lugar, hermano. Tienes que creerlo. La consagración, que vuelva la intimidad. El león está rugiendo. Alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy a encontrar. Un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy a encontrar. Descendió sobre ese campamento una nube que era la presencia de Dios. Si es que esa nube no se movía, el campamento tampoco lo hacía. Yo creo que en esta noche, querido hermano, se desciende la presencia de Dios y ese campamento, y mientras que la presencia de Dios no avanza, nosotros tampoco. Así que vamos a decirle que hay una nube que es tu presencia, Padre Santo. Hay una nube en este lugar que se siente tan bonito que eres tú. Hay una nube en el campamento. Si ella se mueve, con ella me muevo. Hay una nube en el campamento. Si ella se mueve, con ella me muevo. Hay
si esa nube no se mueve, yo tampoco me muevo de este lugar. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, un día me muevo. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, un día me muevo. Aleluya. Amén, Padre Celestial. Vamos a darle una ronda de aplausos a nuestro Padre Celestial. Vamos a glorificarle, vamos a decirle: Dios, tú estás en este lugar. Y vamos a aplaudirle con todo nuestro corazón a nuestro Padre, porque Él es merecedor de la gloria, de la honra y de toda alabanza. Aleluya. Amén. Qué hermosas alabanzas, adoración, amados hermanos, entrar en la presencia del Señor. Amén, hermanos. En la mañana, tomen asiento si están cansaditos. No, en la mañana el pastor predicaba y, sabe, hoy es Día del Padre, ¿no? Un día también muy importante, que tenía un nudo en la garganta. Realmente que si estaba sola, no sé si me echaba a llorar, no sé si me tiraba al piso, no sé. Porque, sabe, así como muchos, también he sentido esa ausencia de padre, ¿no? Pero también me siento, ¿no? Mis hermanas, una de mis hermanas decía: te tengo envidia. ¿Por qué? Porque el último viaje que tuve, el último encuentro que tuve con mi padre, mi papá, cuando ya yo estaba saliendo de la casa, ya con mi mochila, mi carterita, ya yo despidiéndome ya de todos, y de pronto mi papá me miró y no me soltaba, y se quedó mirándome y me tomó de la mano, me jaló y me hizo sentar en su rodilla. Entonces hay unas fotos que mi papá me está cargando, ya pues será pues hace 2 años atrás, más o menos, si no me equivoco. Y de eso, mis hermanas, ¿no? Te tengo envidia, porque a ninguna de ellas les ha cargado. O sea, nunca hemos sentido ese amor de padre, ese abrazo de padre, ¿no? Pero también yo, como hija de Dios, pude llenar ese vacío por el amor de Dios. Mi Dios es todo para mí. Dios es mi Padre, Dios es el que me da el abrazo, Dios es el que me da consuelo, Dios es el que me llena ese vacío. Yo sé que a muchos de ustedes, y realmente que este Día del Padre, los que están presentes, no son padres valientes, esforzados, quienes han entendido de que las fuerzas vienen de Dios, la sabiduría viene de Dios. Amén, hermanos, Dios los bendiga, y en esta noche pues vamos a dejar con nuestro hermano Bruno, quien nos va a estar trayendo la palabra. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. En esta noche los saludo a todos, creo que no les saludé en la mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Y es muy importante, la verdad, invocar el nombre de Dios, porque la palabra lo dice. Y el día de hoy ha sido un día muy largo. Yo creo que para cada uno de nosotros ha sido muy largo, para algunos quizás no, ya que el día de hoy se celebró lo que es el Día del Padre a nivel internacional. Entonces, en esta noche vamos a hablar algo muy importante, algo que no es algo, es una persona. Y no voy a hablar del Día del Padre, porque el Día del Padre ya salió en la mañana. Más bien quisiera hacer una reseña acerca de, creo que la mayoría de ustedes sabe que soy músico, que toco en el ministerio. Y bueno, voy a contarles algo, que para iniciarnos en la música nosotros, alumnos o estudiantes de una escuela de artes, sí o sí tenemos que estar día a día involucrados en este aspecto. ¿A qué me refiero? A que tenemos que estar involucrados a cualquier tipo de sonidos, melodías, música, tonalidades. Es un universo, un mundo sin fin
no tiene límite. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo no como anécdota, sino como vivencia pasada, antes yo no tenía lo que es el oído musical, no lo desarrollaba, era muy difícil. Y yo escuchaba a mis compañeros decir, oye, tienes que usar tu oído, yo, pero no entiendo a qué te refieres. ¿Y qué pasaba? De que yo no estaba acostumbrado a familiarizarme con la música. Si bien escuchaba, pero no me adentraba. Era muy difícil. Pero una vez que día a día me fui adentrando, fui escuchando, me acostumbré. Me acostumbré a escuchar, a oír los tonos y poco a poco fui desarrollando el oído musical. De igual manera, en un libro leí acerca sobre un relojero. Había un relojero. Este relojero era padre de familia, tenía a su hijo y tenía un sinfín de relojes en su casa. Y todos sabemos que los relojes artesanales son los que hacen ruido en cada hora que marcan. ¿Y qué pasaba? De que el padre se le ocurrió la grandísima idea de poner todos los relojes en su cuarto, justo donde dormía con su hijo. Y su hijo no entendía, padre, ¿por qué pones todos estos relojes aquí? Si sabes que nos van a despertar a cada rato, nos van a hacer bulla, no vamos a poder dormir. Y creo que muchos hemos sido testigos de que no se puede dormir con música en la noche, ya que el día de ayer estaban celebrando las vísperas del Día del Padre. Y bueno, ¿qué pasa? La historia nos dice de que día tras día el hijo se daba cuenta por qué su padre colocaba los relojes en la casa, en el cuarto. Un día aconteció de que su papá le dijo, hijo, pásame aquel reloj porque está malogrado. Y le dice, pero ¿cómo sabes que está malogrado? No se daba cuenta. Entonces, día tras día seguía escuchando los sonidos hasta que se dio cuenta y llegó a la conclusión de que cuando nosotros estamos al tanto, estamos constantes en escuchar algo, en estar involucrados en algo, nuestro ser, nuestro oído, todo lo que somos nosotros se acostumbra. De la misma forma ocurre con el Espíritu del Señor. Y en esta mañana vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, una persona muy importante en lo que es la palabra de Dios. Y vamos a tomar como base bíblica. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 27 al 28. Busquemos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28. Y es un versículo muy conocido, el cual le voy a dar lectura. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Esta palabra lo mencionó Jesús cuando estaba con sus discípulos. Jesús tuvo un sinfín de discípulos, bastantes. Los apóstoles fueron 12, pero él tenía muchos más discípulos, con los que siempre andaba, con los que siempre los instruía, les predicaba, les hablaba de la palabra, no les podía hablar de otra cosa. Él siempre estaba al tanto de sus discípulos. Por eso en la palabra también menciona de que Él es el buen pastor. Y muchos somos testigos quizás, no todos hemos sido quizás ganaderos o no hemos sido pastores de un rebaño. Me refiero a un rebaño físico de ovejas, no en el sentido figurado de hermanos en congregación. Pero muchas veces, cuando viene un extraño y quiere arrebatar, quiere robar una de las ovejas escapan, huyen. Pero cuando el pastor hace su llamado, ellas vienen corriendo. De la misma forma es Jesús para con nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la actualidad existen diversas ideologías. Creo que yo como joven estoy muy involucrado en esto, ya que a menudo suelo leer que aparecen nuevas ideologías, nuevas corrientes, aparecen muchas cosas en el mundo. Tenemos la corriente de los ateos, los agnósticos, tenemos muchas sectas y muchas tienen ideas, nos implantan, nos dicen esto, yo tengo la verdad absoluta o esto no es cierto, pero una cosa es cierta, de que aunque vivamos en este mundo lleno de ideologías, lleno de ideas, tenemos que solamente aferrarnos a una sola voz, y esa es la voz del Espíritu Santo. Y la palabra menciona que el Espíritu Santo tiene voz y nos guía. Es el Espíritu del Señor quien nos guía día tras día. Y bueno, el Espíritu Santo tiene un poder muy inmenso. ¿Por qué es importante? Porque gracias al Espíritu, todo lo que nosotros hoy en día podemos ver, todo lo que podemos sentir, podemos escuchar,
todo lo que podemos estudiar en el colegio, el universo, la tierra, la creación, todo, fue a través del Espíritu Santo. Y vamos a irnos al libro de Génesis, vamos a irnos al capítulo 1, y así vamos a aprender acerca de qué gran y qué tremendo poder tiene el Espíritu del Señor. Vamos a irnos a Génesis capítulo 1, el versículo 2. Y la palabra dice en Génesis 1, versículo 2, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y también capítulo 2, versículo 7 nos dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué gran poder tuvo Dios, que solamente con decir que sea la luz fue hecha. Él no tuvo que demorarse quizás decir, primeramente voy a hacer esto para que la luz surja, tiene que ser esto primero. No, Dios dijo que sea la luz, y la palabra dice, fue la luz. La voz del Señor da órdenes, y la voz del Señor tiene el poder creador. La voz del Espíritu es creador y es poderoso, porque también dice que le dio el aliento de vida, porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Si Dios no hubiera dado este aliento, el Espíritu, el hombre sería un ser que no tendría vida. Sería como un objeto común y corriente, como algo, como se puede decir, materia muerta. Pero dice que el Señor sopló aliento y le dio vida. Y también podemos recordar por qué el Espíritu es vida. Podemos recordarnos en el libro de Ezequiel, el valle de los huesos secos, cuando Dios le dijo al profeta que predique, que le dé la palabra a estos huesos secos y ellos vivirán. Por la palabra de Dios, por el Espíritu, nos da vida. Y esta vida quizás no es una vida física como nosotros podemos conocer hoy en día, sino es una vida que va mucho más allá, algo espiritual, algo muy poderoso, es grande. Y quizás muchos nos planteamos una pregunta, ¿pero qué es el Espíritu entonces? Porque muchos podemos pensar que Dios está dividido en 3 dioses, y no es así. Dios es un solo Dios. Y vamos a irnos al libro de Deuteronomio, el 5.º libro del Pentateuco. Vamos a irnos al capítulo 6, versículo 4. Es un versículo muy conocido que, para los que sepan, Israel día a día lo pronuncia. Y el versículo dice, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Aquí tenemos muy claro de que Dios es uno. No existen 2 dioses, 3 dioses. Dios no es un Dios que está dividido. No, Dios es uno, pero son 3 personas. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y amén significa que así sea, y así es, la palabra lo menciona. Dios Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, el Hijo que es Jesucristo, el que vino a morir por nosotros en la tierra, y Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, un ser muy importante. ¿Por qué es importante? Más adelante vamos a entender. Entonces, sabemos que el Espíritu del Señor tiene poder, tiene esa capacidad para dar vida. Él afirmó los cielos con mucha inteligencia. Y también no solamente crea, sino también tiene el poder de sanar, de dar vida, de resucitar. Tiene el poder de restaurar las vidas, la vida física, como lo hizo en los evangelios. Cuando dio la resurrección a Lázaro, a la joven, también la hija de Jairo, el Espíritu sana, regenera. Y no solamente una herida física, sino muchas veces nosotros tenemos heridas internas, espirituales. Y estas heridas son las que mucho más duelen. Y son tan dolorosas que a veces la medicina no puede sanar. Y es el momento en el cual nosotros acudimos a Dios. Pero no debería ser así. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes que somos, tenemos que aferrarnos a su palabra y confiar y pedir del Espíritu del Señor. Porque es el Espíritu el que nos va a vivificar, el que nos va a dar vida en abundancia y el que nos va a sanar cualquier dolor, cualquier dolencia, cualquier preocupación que tengamos. Porque Jesús, ¿qué dijo cuando vino a la tierra? Que aquí tendremos aflicción y vamos a tener siempre aflicción. Es muy difícil vivir aquí en la tierra sin preocupación, es difícil, pero tenemos que tener certeza de que Jesús venció el mundo. Lo venció, Él dijo, mas confiad, yo he vencido el mundo. Amén, gloria a Dios.
el Espíritu Santo no solamente actúa hoy en día o actúa en el pasado. Él es eterno. Así como Dios es eterno, así como Dios es omnisciente, que lo sabe todo, así como Dios es omnipresente, que está en todo lugar, en cualquier sitio, de igual manera es el Espíritu del Señor. Es omnipotente, es muy poderoso, lo sabe todo, sabe todas las cosas de Dios, porque gracias al Espíritu nosotros aprendemos de su palabra. Él es quien nos enseña, quien nos redarguye, Él es quien nos instruye en la palabra, y no somos nosotros. Muchas veces, hace mucho tiempo, yo me ponía a leer la palabra, pero no lo consideraba quizás como un libro muy, pero muy, se podría decir, muy espiritual. Antes abría la palabra como un libro cualquiera, pero yo pienso que no es lo correcto, ya que es la palabra de Dios, y sabemos que fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu es vida, es eterno. Él da vida en abundancia. Y cosas que nosotros quizás hacemos a diario no nos pueden suplir, pues lo hace el Espíritu. Entonces, ¿cómo vino el Espíritu a la tierra? Jesús lo envió. Antes que Jesús muriese, lo que recordamos en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús estaba ya, culminó la cena, culminó la Pascua, mejor dicho la cena, la última cena, cuando Él bendijo el pan, el vino, estaba de camino a Getsemaní, al huerto de los olivos, para orar con sus apóstoles. Y en este transcurso del camino, Jesús les iba hablando, les iba exhortando a que no estén tristes, porque los apóstoles estaban muy tristes, iban a perder a su maestro, y realmente perder a una persona por mucho tiempo es muy doloroso. ¿Y qué pasaba? De que Jesús les dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu, al Consolador, y Él estará con ustedes todos los días. Y hoy en día está el Espíritu Santo con nosotros. Él no nos ha dejado huérfanos. Quizás nosotros no estábamos con Jesús físicamente, pero sí podemos sentirlo. Y cuando nosotros realmente buscamos día tras día, estamos involucrados en la búsqueda constante del Señor, así como contaba en el principio, así como el relojero que día a día escuchaba para ver cómo sonaban los relojes para encontrar una falla, así como los músicos tienen que estar involucrados en la música para ver qué nota es, qué corresponde, de igual manera es la voz del Espíritu Santo. Si nosotros estamos constantes en la palabra, en la oración, estamos constantes en esta búsqueda, fácilmente vamos a poder identificar la voz del Espíritu. Es así, el Espíritu es una voz y tenemos que saber identificarla. No podemos prestar oídos a cualquiera. Jesús nos prometió, antes de ascender a los cielos, que enviaría su Espíritu, y lo cumplió. Ahora, una vez que el Espíritu fue enviado a la tierra, ¿cuál es su labor? ¿Cuál es su función? Su función es convencer al mundo del pecado. Su función es instruirnos en la palabra. Su función es dar testimonio del Padre y del Hijo. Él es quien da testimonio, no somos nosotros. En el Antiguo Testamento quizás no se lo menciona mucho en este aspecto, pero sí se ve de una manera implícita. Cuando Moisés obedecía la voz del Señor, estaba obedeciendo la voz del Espíritu. Cuando Abraham obedecía la voz del Señor, obedecía al Espíritu. Muchos personajes, muchos profetas obedecieron al Espíritu del Señor. Un personaje muy conocido es el rey David. El Espíritu de Dios estaba sobre David cuando fue ungido rey sobre todo Israel. Y fue el Espíritu quien le dio la sabiduría, el entendimiento, la victoria en todas sus batallas. Era muy grande la fe que tenía el rey David. Los profetas igualmente. Un personaje muy conocido era Noé también, en Génesis, cuando él construyó el arca y estuvo en el diluvio aproximadamente 150 días, aunque llovió 40 días y 40 noches. El Espíritu del Señor estuvo desde el principio de la creación y es Él quien enseña a sus hijos. Dios no se da a conocer y solamente dice, cree en mí, no nada más. No, Él no hace eso. Dios enseña mediante su Espíritu. Él se da a conocer mediante la creación, mediante su palabra. Él nos da la revelación general, Él nos da revelaciones especiales. Es muy maravilloso. Y vamos a irnos también al libro de Salmos. Abramos nuevamente en nuestras Biblias y vamos a irnos a Salmos, el capítulo 139, versículos 7 al 8. Y en este libro, el salmista nos habla acerca de que no podemos huir de la presencia de Dios. Quizás muchas veces nosotros nos hemos encontrado en una situación muy difícil,
en una prueba, en un conflicto interno, no lo sé, y quizás hemos intentado huir del Señor, pero no podemos huir del Señor, ya que el Espíritu del Señor está en todas partes. Y aquí tenemos un atributo, que Él es omnipresente. Dice la palabra en Salmos 139, versículos 7 al 8. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Amén. El Espíritu de Dios está en todas partes. Y en este momento, en las alabanzas que hemos tenido, en las adoraciones, se puede sentir la presencia de Dios. El Espíritu está en el mundo, pero también la palabra menciona de que llegará un día en el cual no estará en la tierra, será quitado. Pero tenemos que buscar día tras día del Señor. Es muy importante escuchar la voz del Señor, del Espíritu. Tenemos que centrarnos en Él, tenemos que aferrarnos a Él. No escuchemos comentarios quizás de un hermano que nos hiere, quizás nuestra familia nos dice comentarios hirientes, quizás nos insultan por ser cristianos, o muchas veces, a veces por desconocimiento de la palabra, hemos caído en la cosa de creer cualquier mentira, cualquier cosa que nos dicen. No tiene que ser así. Tenemos que día a día leer su palabra y va a ser el Espíritu quien nos enseñe, quien nos eduque en su sana doctrina. Ahora, la voz del Espíritu. La voz del Espíritu, ¿cómo podemos reconocerla? La voz del Espíritu nunca se va a contradecir. Lo que la palabra de Dios dice nunca va a ser contradecida si viene del Espíritu, si viene de Dios. Por testimonio propio, hace mucho tiempo me ha tocado quizás presenciar personas, hermanos, que quizás tenían supuestamente visiones un poco apocalípticas, así, apocalípticas, porque pensaban de que les decía, yo me soñé que el Señor tal día, tal fecha va a venir o va a haber un gran sismo. O sea, supuestamente era una profecía. Pero ¿qué dice la palabra? De que nosotros no podemos tener una autoridad tan fija sobre los tiempos, solo Dios sabe. No podemos conocer más de lo que el Señor nos da a entender. ¿Y qué pasó aquel día que dijo? No pasó nada. Falso profeta, el espíritu de error. El Espíritu Santo nos incita no a cometer errores. Él nos trae convicción. Él nos ayuda a permanecer ante el enemigo. El enemigo usa muchas tácticas, usa muchas mentiras para traernos a él, a su reino, porque él no quiere que nosotros nos salvemos. El enemigo no quiere que nosotros estemos con Dios. Él día tras día batalla para que caigamos, para que nos alejemos, para que nos distraigamos, para que no leamos su palabra. El enemigo quiere que nosotros no escuchemos la voz del Espíritu. ¿Y cómo nos distrae? Pues nos distrae quizás con fiestas con nuestros amigos, quizás con eventos. Suele pasar, quizás nos distraemos en nuestra casa, quizás el mucho afán de los estudios también nos puede distraer, el afán a algo material. Los afanes de este mundo nos distraen de escuchar la voz del Señor. Y solamente es obra del enemigo. No tenemos que hacer caso, tenemos que ser fuertes. Y si nosotros buscamos de la unción del Señor, vamos a tener esa fortaleza, esa fuerza para permanecer ante cualquier situación. También el Espíritu nos impulsa. ¿Y cómo nos impulsa? Pues nos alienta, nos da esa inspiración para hacer las cosas. Si nosotros queremos quizás hablarle a un hermano de la palabra, no somos nosotros, porque muchas veces me ha tocado hace tiempo, una vez fui a evangelizar al mercadillo, creo que muchos conocen el mercadillo Bolognesi. A espaldas hay un mercado. Y una vez estuve repartiendo volantes acerca de la palabra de Dios, diciendo una palabra de aliento, Dios te bendiga. ¿Y qué pasó? De que había una persona, era un caballero, no era de edad, era adulto, que estaba vendiendo sus panes. ¿Y qué pasaba? Se me acercó y me dijo, ven, porque en ese entonces era niño, no era joven todavía, ven niño. Y yo le dije, sí, dígame señor. Y me empezó a hablar acerca de cosas que no tenían nada que ver con la palabra, doctrinas que estaban erradas. Y yo no tenía mucho conocimiento de la palabra, entonces yo decía, sí, empezaba a dudar. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no estamos siguiendo la voz del Señor, del Espíritu. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, escuchamos su voz,
no vamos a caer fácilmente en mentiras del enemigo. Y cuando nosotros queremos dar palabra, evangelizar, no tenemos que sacar nuestras fuerzas. Muchas veces intentamos usar palabras quizás muy doctas, palabras muy difíciles. Quizás intentamos hablarle a la congregación palabras muy especiales, pero no debe ser así. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nuestro ser, porque Él fluye, y si nosotros le impedimos este fluir, entonces no va a ser la palabra efectiva. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya alrededor nuestro, y así va a esparcirse a todos los hermanos, a toda la iglesia, porque Él tiene poder, Él tiene vida. El Espíritu Santo tiene una relación muy estrecha con Dios, que dice la palabra, de que cuando nosotros quizás hacemos cosas malas, nos apartamos, estamos contristando al Espíritu del Señor. Estamos siendo necios, estamos no obedeciendo a su voz, y no debemos contristar al Espíritu. Es algo muy terrible, porque la palabra también nos menciona en sus evangelios, en los evangelios de Jesús, de que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu. Es muy importante saber esto, ya que ¿por qué es muy terrible este pecado? Porque Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, estaban también los fariseos, estaban los escribas, los doctores de la ley, los que se creían mucho más que todos. ¿Y qué pasaba? De que Jesús hacía milagros, y Él no los hacía por su propia cuenta. Como hemos visto, el Espíritu del Señor es creador, es sanador. Él hacía los milagros a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué decían los fariseos? Decían que éste sana a los enfermos mediante los demonios. Le atribuía al Espíritu del Señor como si fuera un demonio, y no es así. Era el mismo Dios. Es el Espíritu. Una persona muy importante. Por eso era muy terrible. Y es muy terrible este pecado. No debemos contestar al Espíritu, tenemos que obedecer su voz, cada llamado que Él nos hace. En cualquier lugar, no solamente en su iglesia, aquí, sino en nuestra casa, en nuestros centros de estudio, quizás al lugar en el cual nos encontremos, nos vayamos, estemos muy distantes. Ahí tenemos que escuchar la voz del Señor, porque Él está en todo lugar. Él no está solamente en su iglesia, aquí. Él está en cualquier lugar en el cual le invoquemos. Recordemos que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Le dijo que ni en este monte ni en Jerusalén ustedes adorarán. No, sino llegará el día en el cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. En cualquier lugar. Si bien antes en el Antiguo Testamento la presencia del mismo Dios estaba en un tabernáculo que se movía, cuando la nube, como dice la adoración, cuando la nube se alzaba, el pueblo andaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Hoy en día ya no es así. Hoy en día el Señor mismo, gracias a su muerte, vino a habitar dentro de nosotros, y su Espíritu habita dentro nuestro, y es Él quien nos da esa fuerza, esa fortaleza, esa voluntad para hacer las cosas de ese Señor. Es Él el que nos da vida, no es otra cosa. Es el Espíritu Santo. Por eso es muy importante saber esto. Nadie puede conocer la voz de Dios a menos que tengamos una relación muy estrecha con Él. Si día a día estamos involucrados en la lectura de su palabra, en la meditación, en alabarle con todo nuestro corazón, en buscarle, vamos a conocer fácilmente su voz. Es como un amigo. Cuando nosotros tenemos contacto, tenemos comunicación con un amigo, quizás a la distancia, no lo podemos conocer muy bien, pero cuando estamos día a día tras Él, estamos hablándonos, estamos quizás riendo, jugando, lo conocemos. De igual manera el Espíritu Santo. Si estamos contándole nuestras cosas, diciéndole, Señor, me siento así, Señor, me pasó esto, ayúdame, dame fuerza, estamos provocando una relación muy estrecha. Y eso debe ser así para poder entender y para poder tener este conocimiento de Dios. ¿Por qué es importante escuchar la voz del Espíritu? Porque es una voz que nos proporciona confianza. Es una voz que nos quita la incredulidad en el momento de la prueba. Y esto ya lo hemos visto. Es la voz que nos da fortaleza. No somos nosotros, no son quizás charlas de motivación, quizás no son nuestros compañeros, no es algo material el que nos da fuerzas, el que nos da una distracción momentánea, no. Es el Espíritu quien nos da la fortaleza para nuestras vidas. Es el Espíritu, su voz, que aumenta nuestra fe. Quizás muchas veces hemos oído la palabra fe. Claro,
pero la fe podemos conseguirla al oír su palabra. Y su palabra la oímos porque fue el Espíritu quien la inspiró. Aleluya. El Espíritu nos da una buena autoestima frente a los demás, a las demás personas. Si nos sentimos quizás algún momento que somos menos, que hemos fracasado, si alguna vez nos hemos sentido que hemos caído muy bajo, que tenemos algo pendiente, tenemos que confiar en el Espíritu del Señor, porque Él es vencedor, Él es poderoso y Él nos da las fuerzas nuevas, Él restaura los corazones, Él limpia los corazones, las mentes, Él nos vivifica. Aleluya, gloria a Dios. Es el Espíritu también quien nos da los dones y nosotros conocemos mediante la palabra sus dones. Son muy importantes, sus frutos. Es Él quien intercede por nosotros también. La palabra dice que Él intercede por nosotros con clamor indecibles. El Espíritu es como una paloma. Si nosotros hacemos cosas malas, el Espíritu se va, huye. Tenemos que estar día tras día con el Señor, buscar de su presencia y no apartarnos de Él ni a diestra ni a siniestra. Y esto es muy importante. Tenemos que tener en cuenta siempre esto en nuestras vidas. La voz del Espíritu nos cambia totalmente el ser. Antes de que nosotros quizás de conocer la palabra, éramos personas muy distintas. Quizás andábamos de reunión en reunión con nuestros amigos, quizás andábamos tras ídolos, quizás andábamos tras algo mundano, no lo sé. Pero una vez que nosotros hemos creído en el Señor, una vez que Él nos dio de su Espíritu, nosotros somos nuevas criaturas. Y por eso es muy importante saber de que el Espíritu es poderoso, es creador, es vida y también nos da la restauración total de nuestro ser y nos cambia, nos hace nuevas criaturas mediante el bautismo, mediante el creer. Así como Jesús cuando fue bautizado descendió el Espíritu en forma de paloma, de igual manera, cuando nosotros hemos creído, y esto no lo digo en el bautismo, porque nosotros creemos en el Señor antes que seamos bautizados, cuando aceptamos al Señor en nuestras vidas, Él también nos brinda de nuestro espíritu, de su Espíritu, y Él nos da vida, una vida nueva, una nueva oportunidad. Ahora, en esta actualidad tenemos que hacer un cambio muy radical en nuestras vidas. Tenemos que vivir en santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Tenemos que vivir apartados del mal en una búsqueda incesante de su unción. Las demás personas tienen que ver en nosotros algo distinto. Somos cristianos, somos creyentes, pero el mundo tiene que conocer que nosotros no somos cualquier personas. Nosotros somos hijos de Dios y somos luz del mundo. Y el Espíritu es luz. Nosotros somos aquella luz y tenemos que brillar con la luz que nos dio el Señor, con nuestro testimonio, con nuestras obras, con nuestra forma de hablar, de expresarnos, con la manera de dar amor a los demás. Tenemos que ser esa luz y tenemos que dar testimonio a los demás de que el Espíritu Santo está en la actualidad. Y Él es el que da vida, Él es el que corrige, Él es el que redarguye, Él es quien nos instruye. Y Él nos recuerda también las cosas en el momento de que nosotros queremos quizás hablar de la palabra o evangelizar. Es Él quien nos recuerda las cosas. Entonces, vamos a ponernos de pie para culminar este momento muy especial y pongámonos a meditar un momento de que si bien antes hemos andado en andanzas malas, quizás antes no hemos estado muy pendientes de la búsqueda del Señor, si quizás antes hemos asistido aquí a los servicios como una rutina, no debe ser así. Tenemos que día tras día buscar ser nuevas personas. Y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Señor, vamos a orar a nuestro Señor Jesús y vamos a decirle en oración: Señor Jesús, en esta noche, Señor, estamos aquí un grupo de tus hijos reunidos delante de tu presencia, Señor. Estamos postrados delante de ti, estamos arrepentidos de todas nuestras faltas, de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados, Señor mío. Estamos aquí rendidos tal como somos. Nos presentamos delante de tu presencia, delante de tu trono, con todos nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestros defectos, Señor. Pero aún así, tú nos trajiste por tu misericordia, por tu voluntad, aquí a tu casa de oración, Señor. Tú nos trajiste mediante tu Espíritu, Señor, porque tú, Señor Jesús,
Tú eres el buen pastor y tu voz es la que nosotros tenemos que seguir. No tenemos que hacer caso a voces seculares, Señor, sino cada día te pido que tú seas el que nos llame, el que nos diga: hijo, yo soy tu padre, hijo, sigue mis caminos, sigue mi buen camino. Señor, que a partir de ahora sea tu voz la que nos dirija cada acción, cada decisión que tomemos, Señor. Que no sean nuestras propias decisiones, propias fuerzas, no, sino que sea tu Espíritu quien nos dé ese camino bueno, Señor. Porque tú eres vida, tú eres todopoderoso, tú creaste el mundo con tu Espíritu, Señor. Tú nos diste vida, tú nos sanas, Señor, y tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consuelo, Señor mío. Te pedimos en esta noche de que tú te manifiestes en la vida de cada uno de nosotros, de tus hijos, Señor, y que sea tu Espíritu el que se manifieste en nuestras vidas, Señor, el que nos dé vida y vida en abundancia, oh Padre Santo. Gracias te damos en esta noche, Señor, y que después de este servicio, cuando salgamos, te pido que no seamos los mismos, sino que tu palabra haya cautivado nuestros corazones, Señor mío. Gracias te damos en esta noche, Señor, y que todo lo que hagamos siempre sea para tu honra y gloria, Señor mío, en alabanza perpetua para ti. Gracias te damos, Señor, y vamos a glorificar a nuestro Señor 3 veces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Dios le bendiga al hermano Bruno. Amén. Como dice la palabra, ¿a dónde iré? De tu presencia, de tu espíritu. Amén. ¿A dónde iremos? No hay lugar a donde podamos escondernos, amados hermanos. Vamos a continuar con el servicio y vamos a ir, por ejemplo, en Malaquías, ¿no? Dios nos dice en Malaquías 3:10, nos dice: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Las ofrendas y los diezmos siempre es para que la obra del Señor siga adelante, amados hermanos.